A todos ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos un like, acá abajo la campanita, píquenle, escúchenle para llegar a más personas. Pues ya a punto de iniciar la mañanera, aquí se la estamos trayendo por este canal de YouTube Nelter de la Cruz, acuérdense. Pues con la noticia de que Sandra Cuevas, la delegada de la Ciudad de México, la panista, perdió nada más y nada menos que 121 millones de pesos. Estas ya lo traen en sus genes todos los panistas, ser ratas de primera, ratas de dos patas, dice la canción de, ¿cómo se llama? Es increíble, ¿verdad? Amanecimos con esa. No, salieron los bots, estaba revisando en la mañana los bots a defenderla. Y por aquí está uno bueno también de Pablo Gómez, que le dicen que además un florero más, así de un fantasma dentro del gobierno. Y todos están atacando al INE, digo, defendiendo al INE todos los prianistas. Dice que a Lorenzo Córdoba se le pusieron sus pelos de punta cuando vio que su encuesta arrojaba que la mayoría quería cambios en el INE y apoyaba la reforma electoral. Lorenzo ocultó su encuesta. ¿Qué más ha ocultado una autoridad electoral sin credibilidad? No sirve. Dice el 9 de cada 10 mexicanos dice que ya desaparezca el INE. Ahí está la caricatura del número. Arriba le puedo decir que dice, está la encuesta del porcentaje. 8 de cada 10 mexicanos quiere que el INE desaparezca. Dice Pigmenio, un disparo en el pie se ha dado Lorenzo Córdoba con la encuesta ordenada por el INE. Buenos días, ya. Ánimo, ánimo. Al ánimo. Bueno, pues después de Información. los días de los santos y de los difuntos, vamos a reiniciar la semana. Tenemos dos exposiciones, lo de el quién es quién en lo relacionado con la seguridad, Es jueves. que le llamamos cero impunidad, todo lo que se hace para que se combata la delincuencia, que no haya impunidad. Y lo va a explicar Ricardo Mejía, como lo hace todos los jueves. Aprovecho para agradecerle a Ricardo por su trabajo, es de los mejores servidores públicos en esta materia, nos ha ayudado muchísimo, es un gran apoyo
es quien me aligera la carga en este tema que nos preocupa y ocupa, que es el de garantizar la paz, la tranquilidad, que no haya impunidad. Antes era la queja permanente, constante, lo tengo que subrayar, porque se olvidan las cosas, pero antes siempre se hablaba de que se detenía a presuntos delincuentes y había como una puerta giratoria, no se sentenciaba, era mínimo el número de juicios y todavía hay ese problema, tenemos que estar muy pendientes porque hay jueces del Poder Judicial, aunque parezca increíble, que les gustan los sabadazos. Termina la semana y como sábado y domingo no hay actividad, de repente una orden para dejar en libertad a un delincuente de altos vuelos, porque ya se le terminó el periodo de castigo o porque se integró mal la averiguación o porque no se presentaron las pruebas. Un poco lo que sucedió cuando dejaron en libertad al señor Caro Quintero, que fue así, un fin de semana. A nosotros nos los han querido hacer como 5 veces, de casos famosos, varios. Ya voy a dar a conocer los nombres, porque además no tenemos nada que ocultar y todo es transparente. Acaba de pasarnos con 2 casos de este señor 40. Z40, no, el de Carrillo también. Carrillo Fuentes y con el de Félix Gallardo. De Félix Gallardo y otro señor, ¿sí? Y también viernes. ¿Y qué se hace en estos casos? Güero Palma. Sí, el Güero Palma por enfermedad, pero pues es plan con maña también, porque no solo es dejarlos en libertad, sino, imagínense, Estados Unidos de inmediato, ¿no?, reclamando de que en México se dejó en libertad a quien es acusado allá de alguno de los delitos. Y el prestigio del país y el prestigio del Estado mexicano y de las autoridades, ¿dónde queda? Entonces, se ha avanzado bastante. Decía yo, ¿cómo se le hace en esos casos? Viene la orden del juez, pues hay gente pendiente para
buscar de inmediato si no hay otras órdenes de aprehensión y siempre se encuentran. Porque la orden es: déjese en libertad de inmediato. Estoy explicando un modus operandi para que la gente que nos ve vaya teniendo información de el papel del Poder Ejecutivo, el papel del Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros, porque en México por décadas, más de un siglo, mucho más, Mucha podredumbre, no te quise. desde No te el siglo quise tocar. XIX, el poder de los poderes era el Ejecutivo. El Poder Judicial y el Poder Legislativo eran apéndices del Poder Ejecutivo. Entonces, los ministros de la Corte pues dependían del Ejecutivo, todavía hasta hace poco. Bueno, cuando me desaforaron como jefe de gobierno, en el 2004, 2005, el que dio la orden fue Fox. Le dio la orden al presidente de la Suprema Corte de Justicia. El nieto del escritor Azuela, Mariano Azuela, gran novela, Los de Abajo. Lo llamaron, porque eran como sus empleados, a Los Pinos, y ahí le dieron la orden. Y no solo eso, todos los ministros sacaron un manifiesto a favor de mi desafuero. Apoyando a Manuelito Calderón. Entonces, como esto ya está cambiando, tenemos que ir conociendo todos Ahí quedan todas las. cómo funcionan los poderes y cómo debe de haber independencia, equilibrio y separación de poderes. Carlos, pasó lo que Amadeo, Porque no había una asesina. esa costumbre, esa tradición, ese hábito. Entonces, todo lo que hagamos en ese sentido, porque esto ya cambió, ya no va a ser igual. Y tardó mucho tiempo. Estamos hablando de siglos. El dinero es el que manda. Por eso nos ha ayudado mucho aquí el abogado Ricardo Mejía para atender todos estos casos. O sea, que no haya corrupción y que no haya impunidad, que está ahí, están queriendo regresar a lo que imperaba, al sistema o al régimen autoritario, antidemocrático, corrupto. Ya que hablo de antidemocracia, imagínense lo que hicieron los de el INE. Para los defensores del INE,
Me tocó ir hace como 2 o 3 meses por allá por las lomas y en las casas. Yo estoy con el INE, yo estoy a favor del INE, yo no quiero la desaparición del INE. Pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE. Lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática, y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral. Enviamos una iniciativa de reforma al Congreso que está debatiéndose para que a estos representantes del INE y del tribunal los elija el pueblo de manera democrática, que el Ejecutivo presente 10, 20 candidatos, que el Legislativo 10, 20 candidatos ciudadanos, mujeres, hombres de inobjetable honestidad, que el Judicial 10, 20, y que de esos 60, mitad mujeres, mitad hombres, el pueblo decida quién, los que tengan más votación, para que tengamos un órgano electoral verdaderamente independiente, autónomo. Esa es una primera propuesta, para que no manipulen los conservadores, que no estén pensando que lo que queremos es desaparecer al INE. No está de más que recuerden ellos que hasta hace 20 años, 25 años, ¿saben quién organizaba las elecciones? La Secretaría de Gobernación. Hasta hace 25 años. Aquí estábamos hablando que hasta hace también 25 años, aproximadamente, sí, 1996, se pudo lograr que los partidos contrataran tiempo en televisión, porque ni pagando podían los partidos entrar a la televisión, porque el Estado autoritario antidemocrático tenía el control absoluto de los medios y lo siguió manteniendo, pero ya era posible contratar los medios a partir de ¿Con quién va? 1997. Ándale. Esto para los jóvenes. Bueno, ¿qué otra cosa estamos proponiendo? Que no se gaste tanto, porque el INE, el tribunal, significan un presupuesto de 20,000 millones de pesos. Son los organismos más caros del mundo.
Ahorita voy para allá, espérame. Los más onerosos. Es donde cuesta más Llego en 2 horas. emitir un voto Vale. de todo el mundo. Ya dejaste a la niña. 3, si se reduce el presupuesto, Va para allá. Hoy está bonito este horario. no solo es el presupuesto del INE, ¿verdad? sino también el presupuesto de los partidos. Sí, se lo va a estar bien tranquilo uno. Imagínense Ya voy a... cuánto necesitaron ahora a las 8:30. Aquí Para- voy a cobrar. las necesidades más Y de aquí me voy, de ahí me voy urgentes, hasta apremiantes, a las para educación, 12, para salud, hasta allá San Martín, para hasta becas. Texmelucan, está retirado. para discapacitados, Ya llegó, Para- voy a cobrar a eso. adultos mayores. Ya voy a cobrarle. Entonces, Me dijo que fuera eso es lo que estamos por dinero. proponiendo. Y lo mismo, Como no me había dado nada, ¿cuánto nos ahorramos si ya no hay pues voy a ver. senadores y diputados plurinominales? Y en vez de 500, Si no se ha vendido nada, la maestra no ha venido. diputados, hay 300. Pues sí, Solo los que elija el pueblo, sale. no el achichincle Ahorita dentro de 2 horas. del dirigente del partido o el familiar del dirigente del partido o el que se coló ¿Eh? porque es el más servicial. Sale y vale. Bye. Entonces, imagínense lo que se logra, que los que lleguen ¿No se ve? tengan el voto, porque si no van a la lista y hasta se van de vacaciones, ya regresan ya para ocupar su curul y cobrar. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? A veces un ciudadano de Chihuahua aparece como legislador en Chiapas. Y peores cosas, todavía en el gobierno anterior les daban moches, sobornos a cada uno. ¿Qué tiene que recibir presupuesto un legislador si no es esa su función? Su función es legislar. Pues les daban un oficio de autorización para hacer obras. La Secretaría de Hacienda para destruir y construir banquetas, destruir y construir calles, unidades deportivas y cultura, infraestructura para la cultura. Esos tres ramos, calles y banquetas, cultura y deporte, eran moches. Entonces le daban a cada legislador, sí, ahora sí que
era de los comunes, no de los lores. 10 millones de cada uno, un oficio. Y él iba, aunque no fuese su distrito, y ofrecía a un presidente municipal, a un gobernador de otro estado. Aquí tengo esto, para banquetas, para unidad deportiva. Nada más que me tienes que dar un moche. Me gustaría que la compañera que pasa, ¿será que sí sabe la seña? No la tenemos aquí, ¿verdad? En la transmisión. No hay. La del Puebla era, se pone por la Franca. Ah, no es. En la transmisión no tenemos, ¿verdad? Nosotros. ¿Sí hay? Sí. Sí. ¿De señas? Ah, es que. ¿Y es lo mismo? La de Puebla. Sí. Entonces, pero esos, hablo de los comunes, 10. Entonces, ¿me das 10%, 20%? ¿No me das 20%? No importa, nada más yo te recomiendo a la empresa que haga la obra. Así era. Tengo que estar recordando que, porque parece que esto fue hace un siglo, fue apenas, no llega ni a 10 años, hace 5 años. Entonces, aprobaban el presupuesto por unanimidad en la Cámara. Cuando fue secretario de Hacienda, una eminencia reconocida por el conservadurismo y por los financieros en México, y sobre todo por los rescatados del FOBAPROA y beneficiarios de la política económica neoliberal. Carstens fue 3 años secretario de Hacienda y sacó el presupuesto los 3 años por unanimidad. Increíble. Un mago de la política. Pero ese era el mecanismo usado. Y a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a esos les tocaba muchísimo más. Se podían hasta proyectar y llegar a ser gobernadores. Se arreglaban arriba. Esa podredumbre, esa es la que quieren que regrese, la que quieren que regrese la oligarquía actual del conservadurismo, con sus voceros, sus intelectuales orgánicos, sus medios de información. Eso es lo que quieren. Y un nivel de deshonestidad extremo, de deshonestidad no solo política, no solo corrupción política, deshonestidad intelectual.
de quienes aparentaban ser gentes íntegras, objetivas, profesionales, bien formados, doctores de universidades del extranjero, expertos, eminencias, sabiondos. Miren lo que hizo el INE, tiene muchísimo dinero, porque además los funcionarios del INE y del tribunal ganan más que el presidente, porque ellos no acataron lo que establece la Constitución, retorcieron la ley, se ampararon y tienen fideicomisos y se dan la gran vida. Pero ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron. Sí, dos. Una creo que a principios de año y otra en septiembre. Y no dieron a conocer los resultados. Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena, a decir que pues eso era hace 2 meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral. Ahora, como está en debate, pues ya se enteraron más gentes, porque cuando hicieron el levantamiento solo se habían enterado el 37%, 27%. Entonces sería muy bueno hacer otra. Pero miren, espera, regresa. ¿Esto quién lo puso? Ellos. Pero fíjense cómo destacan. Vamos a suponer, como dirían los abogados, aceptando sin conceder, que solo es el 27%. ¿Quiénes son los más informados? Los de la élite. Son los que simpatizan más con el conservadurismo. Los que tienen más acceso al Internet, los que tienen más información porque viven aquí, en la capital o en las capitales de los estados, porque la radio está, la televisión. Pero bueno, 27%, pero fíjense cómo plantean. Iniciativa de reforma electoral, solo 27% de la ciudadanía está enterada de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal. Síguele. Y esto es lo que ocultan, lo que no querían decir. ¿Está de acuerdo en que se realice una reforma electoral? Sin embargo, hay que matizar, porque pues el que paga manda. No puede ser así tan
duro, ¿sí?, tan seco. Sin embargo, la opinión está dividida entre quienes lo ven muy necesario y quienes no. Fíjense cómo está dividida. Dice, muy necesario 23, algo necesario 28, da 51, 25 nada necesario, 19 poco necesario. ¿Cuánto da? ¿40 y qué? 44. Y 5 no sabe, no contestó. Está muy reñido. Nomás son 6 puntos. No, 7. 7 puntos. Está igual de reñido que la elección del 2006. A ver, la segunda. Postura ante propuesta de la iniciativa del Ejecutivo Federal. Este es interesantísimo. Que viva el pueblo. Si eso están pensando los de arriba, imagínense cómo están pensando los de abajo. Que a propósito, ayer vi un mensaje que a ver si lo ponemos sobre la educación, que no hay que educar a los pobres, hay que educar a los ricos. Lo tengo en mi, creo que Juan José te lo puede mandar, es buenísimo. Pero destinar menos recursos a partidos políticos, muy a favor 48, a favor 45, en contra 5, muy en contra 1. ¿Cómo no lo iban a ocultar? Dicen que la encuesta la entregaron a los representantes de los partidos, pues también los representantes de los partidos la guardaron. Fue un pacto de silencio. Disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. Muy a favor 39, a favor 48, en contra 10, muy en contra 1. Eso es lo que propone nuestra iniciativa en todo. Reducir los recursos que se le otorgan al INI, muy a favor 33, a favor 41. En contra 19, muy en contra 6. Que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía. 24, muy a favor 54, en contra 15. Muy en contra 3. Ampliar el uso del voto electrónico, muy a favor 17, a favor 51, en contra 23, muy en contra 5. Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales locales. 17, muy a favor. Aquí la idea es que el organismo nacional se haga cargo de las elecciones en estados y municipios
y que no haya duplicidad. A favor 36, en contra 33, muy en contra 10. De todas maneras, 53 a favor. Sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. No quitar al INE, no desaparecer al INE. Como único órgano encargado de organizar las elecciones. 17 a favor, muy a favor, 35 a favor, 28 en contra, muy en contra, 12. De todas maneras, 52%. Esto es, ¿verdad? Sería bueno que hicieran otra. Ahora, igual, porque ya la gente está más informada y seguramente ya cambió, como sostiene el presidente del INE. Muy bien. Vamos entonces. ¿No encuentras el Face? Es que la verdad sí hace falta educar. Fue un diputado a un centro comercial como Soriana, pero parece que City Mark, yo ni sabía qué cosa era eso, pero bueno, ya me explicaron. Y le empiezan a reclamar, oiga, ¿usted por qué está aquí? A Loroña, sí, pero señoras, ¿no? Pero eso es real, porque el que lucha por una causa justa, el que está a favor de los pobres, pues no debe de usar zapato, sino guaraches, ¿sí? No se puede poner traje, ¿sí? No puede viajar en avión. A mí me lo han hecho antes. Una vez iba yo a Yucatán en el avión y me dijo un señor, oye, ¿por qué no se viene un camión de la Ciudad de México hasta Mérida? Le digo, pues no, porque fíjese que tengo que ver varias cosas acá. Era yo opositor, pero el prototipo de un conservador, pequeño burgués o fifí, o aspirante a fifí también, ni siquiera fifí, porque para ser fifí se requieren ciertas cosas, no cualquiera. Entonces, los fifís no van al súper. No. Entonces, y luego me acuerdo que fui una vez de visita a Cuba y fuimos a comer con Silvio. Creo que hay unos restaurantes particulares que se llaman Paladares o algo así. Entonces también estaban unos turistas y uno de ellos le dijo a Silvio, ¿por qué vienes aquí a comer? Y ya no sé qué le contestó Silvio. Y en la mesa dice, no cabe duda que siguen las cosas igual. Una vez fuimos, me contó la anécdota,
a un concierto a Europa con Facundo Cabral. Y entonces se paró alguien y le dijo, ¿en qué vinieron? ¿Cómo vinieron? Y Facundo le contestó, pues veníamos a caballo, pero se nos ahogaron los caballos en el Atlántico. Porque esa es la mentalidad del conservadurismo. No. Y sí hay que, con todo respeto, hay que educarlo. Sobre todo porque son muy racistas, muy clasistas. Y no se dan cuenta que discriminan. Y no se dan cuenta que somos iguales. Y ellos se sienten superiores. Y también confunden educación con cultura. Y piensan que si tienen títulos académicos, ya son como títulos nobiliarios. Y hay gente que tiene doctorado, bueno, el del INE. Una vez lo grabaron hablando por teléfono, burlándose de unos indígenas, burlándose como racista, pero es doctor en una universidad del extranjero. No es lo mismo educación que cultura. Entonces sí hace falta todo un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje. Eso tiene que ver con una sociedad mejor. A ver. Me encantó. Siempre se quiso educar al pobre. Es hora de empezar a educar al rico. Por ejemplo, que no evada impuestos y que no explote al pobre. Ahí está. Es que en las redes hay muchísima sabiduría. Esto es el equivalente a lo que antes, y siguen siendo, ¿no?, cuando son buenas, eran o son las caricaturas. Una muy buena caricatura es un editorial, es un artículo de fondo. Son unas cuantas palabras, pero así hay muchísima sabiduría. Colectivo Dignidad, quién sabe cuál es, pero ya. Bueno, Ricardo, ya nos pasamos. Sí. Yo digo, pasaste tú.